Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este webinar del programa Recapacicla de Educación Ambiental. Entiendo que, bueno, mi nombre es Álvaro y soy uno de los coordinadores de este programa para Andalucía Oriental. Conmigo está Rodrigo, que aparte de ser también uno de los coordinadores, será quien lleve a cabo la charla de hoy. Entiendo que todos los que estáis aquí conocéis el programa Recapacicla, que es una iniciativa del programa Aldea. Para el que no lo conozca, eso, es un programa que está dentro del programa Aldea de la Junta de Andalucía, que se realiza en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y que está financiado por entidades como Ecoembes y Ecovidrio, y que su objetivo, eh, que creo que compartimos todos y todas las que estamos hoy aquí, es sensibilizar y concienciar a la comunidad educativa ante la necesidad de fomentar la separación selectiva y el reciclaje. Con el de hoy iniciamos este ciclo de webinar sobre diferentes temas de educación ambiental que tienen como objetivo, pues, dotar al profesorado de herramientas y técnicas educativas para aplicar conceptos de sostenibilidad y economía circular en sus aulas. Tenéis lo hemos hecho esta formación en estilo seminario, pues, con lo cual tenéis los micrófonos y las cámaras apagadas, pero sí podéis participar a través del chat, que os invitamos a utilizar. Eso sí, si queréis que vuestro mensaje lo lea todo el mundo, existe una pequeña pestañita al lado del chat que pone a quién lo enviáis, si a anfitriones y panelistas, que entonces nada más que lo leeríamos Rodrigo y yo, o si lo queréis que se vean todos. Eh, Deciros que esta formación se está grabando, que enviaremos en esta semana tanto el vídeo como la presentación que utilice mi compañero durante esta charla. Y nada, animaros a que participéis. Estaremos por aquí aproximadamente hora y media hasta las 6 para hablar sobre, en este caso, el objetivo residuo cero en el centro. Y sin más, pues voy a dar paso a mi compañero. No sin antes agradeceros vuestra presencia aquí, ya que es duro muchas veces, después de la jornada laboral, estar aquí a las 4:30 de la tarde, escuchar una charla, así que esperamos hacerla lo más amena posible. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias Álvaro por la presentación y sobre todo a todos los profesores y profesoras. Ya estamos unos 50 que estamos conectados a este inicio del primer seminario. Nosotros dentro del programa Recapacicla hacemos asistencias técnicas que podemos hacer tanto presencial como online en los diferentes centros educativos, pero claro, también sacamos este producto para aquellos profesores o profesoras que de manera particular estuvieran interesados en un tema y que no estuvieran solo con que ponerse de acuerdo con el centro educativo o sus compañeros. Entonces espero que les guste. Como comenta mi compañero Álvaro, os pedimos que a través del chat podamos compartir, tanto Álvaro como yo estaremos pendientes. Creemos que es la manera más fácil de poder avanzar y os pedimos que dentro de lo posible podamos mantener ese diálogo que creo que es fundamental para ello. Sin más tiempo de espera, voy a compartir con vosotros una presentación de, del webinar, ¿no? que hemos titulado Objetivo Cero, ¿no? Dentro del programa Aldea, los dos programas que tienen más peso son los huertos escolares y el Recapacicla, ¿no? La presentación, que considero que la estáis viendo todos ahora mismo, tiene estas cuatro partes que la he estructurado y, y empezamos por una primera parte de introducción del marco de lo que son los residuos, ¿no? Por la experiencia que tenemos nosotros estos años, consideramos que el profesorado hace una labor muy buena tanto en su escuela, colegio, instituto, pero a veces hay una parte más macro, más normativa sobre todo desde el punto de vista más ambiental, a veces tiene problemas, ¿no?
o pueda haber más lagunas. Así que voy a ir un poquito más rápido por esta parte, salvo que me digáis que no. Y empiezo simplemente por la parte legal, ¿no? ¿Qué es lo que considera la legislación, ¿no? Que es un residuo, ¿no? Y en este caso, si veis la definición, es cualquier objeto o sustancia del que la persona que lo tiene la obligación o la intención o quiere desprenderse de eso, ¿no? De ese objeto, de esa sustancia. Pero fijaros como ya en la primera definición habla de obligación, el poseedor, el que lo tiene, y por otro lado no habla de la utilidad, ¿no? Con lo que independientemente de que aquello que tengamos en la mano tenga un uso posterior o incluso inmediato, no va sobre ello la definición de ello, de residuo. Habla de que tú tienes la intención o la obligación o quieres desprenderte, ¿no? Esto es un problema en los residuos, porque al final una empresa de bebidas que pone en el mercado todos los días miles y miles de latas o envases, al final ellos tienen los costes económicos de esos envases, ¿no? Como ya después lo transfieren a los demás, por un coste que han hecho, que pueda ser el punto verde, ya se despreocupan, ¿no? Y, y el problema se transfiere, pues ya sea a la persona que ha comprado la lata o al municipio en el que después se deposita, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos con los residuos? Pues que al final cada uno de nosotros al día en torno a kilo y medio producimos, ¿no? A veces las estadísticas bailan mucho entre lo que pueda tener la Junta de Andalucía con el Estado, dependiendo si han tomado en el cómputo de los residuos domiciliarios los restos de jardín y poda. Eso a veces crea confusión, ¿no? Entre si realmente se están haciendo bien esos cálculos o no, pero tenemos que jugar con esos problemas de las estadísticas, ¿no? En cada ciudad, en cada municipio, todos los días del año se produce en un punto en concreto una gran cantidad de volumen y cantidad de residuos, ¿no? Ya sea una ciudad, después muchas veces por mucho que tú quieras intentar hacer cambios es complicado. Si unos padres y unas madres compran al niño el desayuno en la tienda de enfrente del centro educativo, al final va a haber muchísimo envase o bolsas, o en el mismo supermercado si vamos nosotros. Y después la complejidad que tienen esos mismos residuos, ¿no? Y ya no estamos hablando de ordenadores o un móvil que tiene muchos componentes, ¿no? El mismo brick de leche es un envase muy complejo, como veremos posteriormente. Es verdad que en el centro educativo no tanto como en casa, pero el cristal es algo específico. Al tener plomo no deberíamos echarlo en el iglú, porque las botellas de vidrio eh, no son iguales que el cristal. Y la misma base de una pizza con grasa, en principio la parte grasienta no deberíamos echarla en el contenedor azul. Y claro, también si tenemos ya sobre todo la línea de educación infantil en el centro educativo, pañales o toallitas húmedas, pues son residuos más complejos. Y aquí decimos que los residuos, sobre todo de toallitas húmedas, no vayan a las cañerías porque es un auténtico problema y muchos los habréis sufrido en vuestros centros educativos, los atascos, ¿no? Nosotros vamos a veces a centros educativos en el que nos dicen que entre los objetivos del centro está que no haya más de 2 atascos al año, ¿no? Entonces, claro, ya te indica que tienen que ser muchos más de dos, ¿no? Cuando en principio no debería haber ninguno, ¿no? Y menos todos los cursos, ¿no? ¿Por qué no basta para reciclar? Esta parte he querido ir más rápida. Muchos sabemos el coste tan grande que tienen los productos que el fabricarlos, las materias primas y la energía que hay, y que después no se aprovechan muy bien, ¿no? Envases tan ligeros como el de la bolsa de patatas, en los que van los sándwiches, las hamburguesas o los mismos cafés. Estos envases son un plástico muy malo,
al igual que las bandejas de poliespan y es un plástico de muy mala calidad, ¿no? El único uso que pueden tener es prenderle fuego en una incineradora y aprovecharlo energéticamente, ¿no? Aparte de los riesgos importantes que hay, que un café caliente, una hamburguesa caliente, puede haber migración de elementos tóxicos del plástico hacia la comida y por supuesto la acabamos ingiriendo, ¿no? Pajitas todavía que hay muchas, cubiertos de un solo uso, los envoltorios de los caramelos, estos plásticos tan finos, muchas veces no se pueden reciclar y el mismo papel film que tantas veces todavía sigue habiendo, ¿no? Volviendo al tema del brick que os dije, fijaros la tecnología tan importante que tiene un mismo brick con estas multicapas en la que la parte más sencilla es el cartón de reciclar, ¿no? Pero fijaros cómo hay un componente de un 20% de plástico que no se puede reciclar, al igual que el aluminio, porque viene mezclado, ¿no? Entonces, el separar estos residuos, estos materiales juntos no se puede o el coste en energía y en tiempo hace que no sea rentable, ¿no? ¿Qué es lo que supone a medida que más millones y millones de personas en el mundo adquieren el nivel de vida occidental, ¿no? O como mínimo el estilo, ¿no? Pues que la economía lineal se resiente mucho porque de extraer materias primas, fabricar, usar y tenerlos como residuos es muy difícil que la naturaleza pueda ver, ¿no? Ya aporta la compañera Estefanía, ¿no? En el propio ROF, ¿no? En el reglamento el reglamento de organización y funcionamiento del centro educativo del Instituto Levante de Algeciras que lo tienen prohibido, ¿no? Yo sé que muchas de las medidas que voy a poder hablar ya las tenéis integradas, así que os invito a que las digáis, porque no hay mejor ejemplo que el que vosotros vais a dar, tanto para vuestros compañeros y compañeras como por supuesto para mí, que muchas de las medidas que vamos a ir aquí lanzando las hemos ido aprendiendo de vosotros cuando hemos ido, ¿no? De esa economía lineal se intentó con el reciclaje amortiguar lo que es esa tendencia tan alta que hay, pero es imposible, ¿no? De ahí que vayamos a una economía circular en la que se intenta que los materiales estén todo el tiempo dentro del sistema, ¿no? Aquí hay una parte muy importante que sobre el año 2015 la Unión Europea sacó un paquete de medidas de economía circular, ¿no? Y entre ellas dijo que como en Europa hay muchos materiales que utilizamos para fabricar componentes de todo tipo y esos materiales o no los tenemos o en muy baja proporción frente al uso, como puedan ser el litio que se utilizan tanto en las baterías de los coches eléctricos, móviles, etcétera, pues la Unión Europea determinó que de manera estratégica había que fomentar el reciclado y la recuperación de los materiales, ¿no? Y a mí me pareció muy importante el término ese estratégico porque esta economía circular, recuperación de materiales y reciclaje era estratégico para permitir la competitividad de Europa y la calidad de vida de sus ciudadanos, ¿no? Entonces a mí esa definición me dio mucha fuerza y me pareció muy positiva porque, bueno, yo soy una de esas muchas personas que siempre ha preguntado por qué se gasta tanto dinero en armamento o en el ejército, ¿no? Y siempre te dicen, no, es que es estratégico, ¿no? Pues nosotros como educadores, como recicladores, como difusores o divulgadores de la economía circular, ya somos también estratégicos para Europa, ¿no? Un tema muy interesante de los residuos, aparte que está en nuestro día a día continuo, es que la legislación europea ha sido muy ambiciosa y muy reciente, y fijaros como el año 22, que fue cuando salió la ley nueva en España, pues todavía está relativamente reciente, ¿no? La ley andaluza de economía circular es del año 23, con lo que la Junta de Andalucía sacó el plan integral, el PIREC, con el objetivo del año 2030, y eso hace por un lado, que todas estas medidas haya que implementarlas lo más rápido posible y el mismo estudio que se hizo con el plan integral y con la ley
nos ha permitido tener más luz sobre cómo están los residuos en Andalucía, ¿no? Y por último, aquí os ponía en la transparencia la Estrategia Andaluza para la Economía Circular, que aproximadamente hace un año la Junta de Andalucía ha propuesto la formulación de ella, ¿no? Todavía no está para poder verla en la fase de borrador de consulta ciudadana, que nosotros estamos pendientes a ver si es posible, pero no la tenemos, ¿no? En internet o nosotros podemos enviarlo. El plan integral de residuos está interesante. Para la parte más social principalmente o comunitaria, hace unos años hicimos nosotros la guía esta Recapacicla, que tuvo, que ha tenido muy buena acogida, ¿no? Por ir rápidamente en esta parte, la economía circular no deja de ser el cambiar el sistema que tenemos de producir residuos, o sea, de producir materiales y servicios en el que las materias primas que metamos dentro del sistema estén el máximo tiempo posible, de forma que aquellos subproductos que pueda haber o residuos sean mínimos o se puedan reutilizar, ¿no? Dentro de todo este diagrama de producción que hay de manera de producir, la parte más importante y fundamental dentro de las diferentes etapas es la del diseño. En el diseño se estima, en numerosos estudios, que el 80% del impacto de un producto está en la fase, la determinamos nosotros en la fase de diseño. Como pueda ser, por ejemplo, incluso realmente es necesario un producto. El clásico ejemplo es el de una película. ¿Tú quieres ver una película o necesitas tener en tu estantería un DVD con esa película, ¿no? Porque plataformas tipo Netflix o Amazon Prime te permiten el poder ver esa película, ¿no? Y no tienes que tener un DVD o tener la misma cinta con la carátula en casa, ¿no? Con lo que ya, o por ejemplo, el tema del coche, ¿no? Necesitas tener un coche o desplazarte, ¿no? Porque si necesitas desplazarte, a lo mejor una misma BlaBlaCar te puede servir, ¿no? Ahí aplicaciones informáticas pueden ser positivas, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la ropa de Vinted o, otros sistemas que puedan ser de compra y venta de productos de segunda mano, también pueden funcionar, ¿no? Tipo Wallapop, que no me salía el nombre. Sí que es cierto, es que también a veces hay un efecto rebote, ¿no? A medida que se sacan soluciones desde la eficiencia, hay un efecto rebote, ¿no? Gente que dice, no, yo me compro la ropa porque al final siempre, si vale 10 euros, como mínimo la voy a poder vender por 5, ¿no? Y me la pongo durante un tiempo, ¿no? Siempre va a haber esa posible efecto rebote, pero en principio son medidas que pueden venir bien para favorecer la utilización, la reutilización, ¿no? Por seguir con el ejemplo de la ropa, hay tiendas que si llevas la ropa tipo H&M, pues te pueden dar un vale para que te compres otra nueva en la tienda, o siempre podemos depositar la ropa que no nos sirve en sitios como los contenedores textiles que hay de Madre Coraje, de Cáritas o Humana, o incluso como toda la vida se ha hecho, hay muchas parroquias e iglesias que hacen una labor muy buena también para repartir después esa ropa, ¿no? Y así consigue que la economía pueda ser circular, porque hoy en día necesitamos que las materias primas estén durante todo el tiempo posible para poder dar valor a ese residuo. Por continuar y terminar con la ropa, la industria textil, uno de los problemas principales que tiene ahora mismo es que falta algodón, materias primas, para toda la ropa que quieren tener, ¿no? Entonces es necesario el fomentar ese reciclaje y que los productos estén el máximo de tiempo posible, ¿no? Y medidas hay muchísimas, ¿no? Por ejemplo, con la propia distribución. Gracias también con la inteligencia artificial, que es otro tema muchísimo del que podríamos hablar.
Pues hay camiones que, poniendo el ejemplo de la compañera que decía que era de Algeciras, que el mismo chofer del camión no tenga que ir conductor no tenga que ir desde Algeciras hasta Francia, ¿no? Que en un punto intermedio deje la mercancía y la cambie por otra y vuelva de nuevo a Algeciras y pueda dormir en su casa, ¿no? Con lo que ejemplos hay, ¿no? Y sobre todo lo bueno que tiene la economía circular es que nos permite la innovación e ilusionar a la gente. Es muy difícil desde la educación ambiental, es muy difícil desde nuestra labor pedagógica el intentar convencer a unos alumnos, a otras personas, si mandamos un mensaje catastrofista, ¿no? O el querer quitarle a la gente alguna de las maneras, por así decirlo, de calidad de vida que tienen ellos, ¿no? Existen hoy en día soluciones técnicas para minimizar el impacto ambiental de los productos y servicios que tenemos. Y no sé si habéis visto en internet documentales o vídeos tipo de los de Hope, en los que en misma África, para detener la zona del Sahel, la desertización, cómo han conseguido regenerar ecosistemas y kilómetros cuadrados, o en la misma China también, en sitios donde han puesto placas solares, ahora crece vegetación y tienen cabras. Y sí, y como comentan los compañeros, tanto Juanma como Estefanía, la ropa, que es una de las industrias más contaminantes del mundo, creo que es ahora mismo la segunda, pues el coste hídrico, el agua que se utiliza para producir estos productos es impresionante, ¿no? Y no solamente ya las condiciones laborales de las personas que han producido esa ropa, o también los kilómetros que ha hecho, ¿no? Esas prendas hasta llegar a nuestro propio centro educativo en el que nuestro alumnado o nosotros mismos la llevamos puesta, ¿no? Ahí es importante el saber, en internet hay mucha literatura, muchas actividades sobre la mochila ecológica, cuántas materias primas hay detrás de cada objeto que consumimos nosotros y cuál es esa huella ambiental, esa huella hídrica de CO2 que hace que tenga esos productos, ¿no? Comenta María del Mar que ella lleva años con su instituto organizando mercadillos. Sí, es muy buena idea. También quería poner yo ese ejemplo un poquito más adelante, que para algunas personas puede parecer eh, obvio, pero creo que es muy interesante y son iniciativas que muchas veces, si no se han hecho, pues invitamos a poder desarrollarla, ¿no? En esa parte que he ido un poquito más rápida, quiero empezar ahora con esta segunda, que también quiero ir un poquito también rapidito para entrar ya con pausa en las dos últimas, que son las más, en mi opinión, más interesantes o que pueden dar más debate, ¿no? Normalmente en los colegios siempre es el ayuntamiento el que se encarga de recoger los residuos. Normalmente también a nivel de la localidad, ¿no? Están más protegidos, ¿no? Estos colegios, escuelas infantiles, frente a unos institutos en los que, dependiendo del ayuntamiento, trabajan más de manera más estrecha o existe más colaboración o no. Entonces, una empresa externa puede ser la que se encargue también de los residuos, ¿no? Residuos que producís en el centro, ¿no? Envases de plástico muchísimo, que van a contenedor amarillo, como sabéis. Vidrio utilizáis poco en general, ¿no? Iría al iglú. El papel sí que es mucho también iría al azul de papel, ¿no? Estos son los más frecuentes. Y como son asimilables a los residuos que producimos en cada una de las casas, pues tienen la misma en principio tienen la misma gestión en contenedores de la calle, pueden llevarse y el ayuntamiento no hace en principio a priori nada especial.
Si el centro tuviera al final de curso muchísimo papel, pues ahí sí podría a lo mejor hablar con el ayuntamiento por si tiene algún tipo de recogida especial, pero dependiendo, ¿no? Nosotros mm, hemos tenido un largo recorrido en barrios de exclusión social, en los que por desgracia los contenedores están quemados o rotos, con lo que solamente hay uno genérico para todos. Y con ayuntamientos sí hemos conseguido que sobre todo para el papel, cada X tiempo fueran a recoger el papel de manera diferenciada a la empresa municipal de limpieza, ¿no? Pero claro, es verdad que hubo mucha implicación del profesorado y de la dirección del centro y al mismo tiempo al final pues de la empresa municipal de limpieza, ¿no? Porque al final no hay que, al igual que personas con necesidades especiales tienen el derecho de poder separar sus residuos, también en los centros educativos que están en barrios más desfavorecidos, donde hay un índice de vandalismo y de deterioro del entorno mucho mayor, pues decirle al ayuntamiento que para poder reciclar y que los niños aprendan y los jóvenes aprendan, tienen que tener esa facilidad de esos medios, ¿no? Entonces de ahí, pues, si en algunos ayuntamientos o algunos colegios o institutos tenéis ese problema, os invito a intentar hablar con el ayuntamiento o con la empresa municipal esa manera de que los recoja, ¿no? Como comenta Estefanía, que antes era el instituto el que entraban dentro de la empresa y ahora lo dejan fuera, ¿no? Pues felicidades por vuestra iniciativa, Estefanía, y del Instituto Levante de Algeciras. Y sí, en muchos centros nos encontramos con esa problemática, ¿no? Que al final el personal de limpieza les cuesta o no quiere el hacer esa mm, recogida, separación y con las bolsas, ¿no? Entonces es verdad que en muchos centros educativos el profesorado con el alumnado, con la implicación del profesorado que está pendiente y que motiva a los alumnos, depositar la bolsa con la empresa de limpieza, ¿no? Con lo que en aquellos centros educativos que no estén contentos por cómo se organiza esa limpieza, recomendamos primero hablarlo en el claustro para llegar a un consenso, ¿no? Entre el equipo directivo y docente y posteriormente pues, hablar con la empresa de limpieza, con el personal de limpieza y llegar a un entendimiento, a un acuerdo de mínimos, ¿no? Así que felicidades a los que estáis con ellos. Y por último, un residuo que se realiza mucho, pues el de materia orgánica, ¿no? Cada vez más en más localidades se está colocando el contenedor de materia orgánica, el marrón, pero también otra manera posible, sobre todo si tenéis huertos, es una compostadora, ¿no? Los ayuntamientos en Andalucía están siguiendo un modelo que es de poner un contenedor más en la calle, que sinceramente es el más sencillo para el ayuntamiento, pero no es el que daría mejores resultados. Después de años y años, pues fijaros, desde la ley del 78 principios de los 80 todavía contenedores como el amarillo tienen más de un 20% de impropio, que estamos en torno al 23%, pues el explicarle a la ciudadanía un nuevo contenedor muchas veces no funciona, ¿no? Con lo que la medida que sería ideal, que es separar desde el origen, pues si en el centro pudierais tener una compostadora, funcionaría, ¿no? Sobre todo si hay muchos centros educativos que si tenéis huertos lo podéis tener más fácil y sobre todo desde la parte de ciencias y tecnología se podría trabajar mucho más, ¿no? Es verdad, no voy a negar que todo tiene muchas veces un precio, ¿no? Por un lado, la implicación mayor del profesorado y, bueno, dependiendo del sitio en el que esté, porque, claro, el que he puesto yo en la imagen es es un modelo mucho más caro, ¿no? Eh, y este es el que mejor funciona,
que lo distribuye Ciclo Verde, una empresa catalana que estos son, el tambor gira de manera manual, si le dais una vuelta, como si fuera tipo ruleta, con dos compartimentos y este lo tenéis para toda la vida y es el que mejor rendimiento da, ¿no? Hay, hay hay otras opciones. Es verdad que dependiendo del sitio, a veces la compostadora al principio puede dar un poco de mal olor, otras veces si está muy seco hay hormigas, a veces, bueno, algunos centros educativos tienen ratas porque por allí se pasean y la culpa es del huerto o la compostadora, ¿no? Entonces es algo que siempre tenéis que ir vosotros viendo, ¿no? Pero como ha comentado la compañera, ¿sabes? Asociado al huerto es fácil tener una compostadora, ¿no? El compostador este se llama, es Ciclo Verde la empresa que lo distribuye. Tiene varios modelos. Vamos, nosotros no cobramos comisión con ellos, pero sí que es verdad que hemos trabajado en algún proyecto que son los que lo sacan. Por Amazon hay otros modelos que son de plástico, pero claro, esto al ser metálico, este dura. Por ejemplo, en Sevilla, en la parte norte, Lipasan, que es la empresa que es la empresa municipal, sí los ha puesto, pero en realidad para un ayuntamiento local, el poner contenedores de ese tipo en los centros educativos, institutos, sería una inversión muy rentable. Ten en cuenta que prácticamente el 40%, entre el 40 y el 50% de los residuos que generamos cada ciudadano son restos orgánicos. Con lo que si se quieren aumentar las tasas de reciclado, no queda otra que mejorar esta fracción orgánica, ¿no? Con lo que los ayuntamientos deberían utilizarlo al máximo. En zonas más del norte de España también, en vez de poner tanto el contenedor orgánico, hay unos sitios que están poniendo zonas de compostaje comunitario, ¿no? O ya el nivel máximo que hay en sitios de Navarra, incluso ponen avicompost, que son gallineros comunitarios en ciertas zonas, preferentemente rurales, en el que ponen de acuerdo a 30 familias y, y cada día le toca a una familia darle una vuelta a 9 gallinas, 10 y un gallo y dejar sus residuos orgánicos, ¿no? Y al final del año hay estudios de que dan cerca de 2.000 huevos. Hay algunos centros educativos, que no sé si algunos conocéis, que a veces incluso han tenido gallinas, ¿no? Pero claro, ahí nosotros a veces nos han venido con mucha ilusión el profesorado y nosotros decimos que no, porque salvo que sea una zona rural muy concreta, vosotros sois un centro educativo y la normativa que hay para tener ya solamente una o dos gallinas es como si fuerais industria, ¿no? Entonces nosotros os decimos que mejor no tener animales en el centro educativo tipo gallina porque los permisos son muchos, ¿no? Y a veces también si no entras en fase o en un modo alegal, que en mi opinión personal muchas veces es hasta peor, ¿no? Porque si tú sabes que algo es ilegal, allá tú si te arriesgas a hacerlo. Pero el pensar que lo estás haciendo bien y no tener la espalda cubierta, para mí es hasta peor, ¿no? Entonces llegamos hasta, ¿sabes? Dependiendo de cuál sea, pues fijaros, ¿no? Comenta la compañera que tiene muchas gallinas en el centro, ¿no? En la parte también del río San Pedro, de Puerto Real, también había un problema muy grande con gallinas silvestres que tenían. Y bueno, pues el tema también de los restos de jardinería y poda, pues igual hace falta una cuba mucho mayor porque la parte que se composta principalmente, como sabéis, es más la parte húmeda. No es lo mismo el que se pueda compostar hojas como césped o hojas que, por ejemplo, ramas gruesas, ¿no? Que sería muchísimo más difícil.
Sí que es cierto que en los institutos y en los colegios muchas veces pues, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, si tenéis bastantes, ¿no? Y lo ideal sería, en la medida de lo posible, pues que se puedan recoger, ¿no? Aquí, sí, bueno, voy a parar un momentito por lo que, por lo que comentaba, que Juanma que sí que tiene animales, ¿no? Sí que es cierto que cuando yo decía de animales, principalmente me refería a unas gallinas que puedan dar unos huevos, ¿no? Porque al final la parte, los huevos se pueden comer, pero un huevo en mal estado puede ser muy complicado, ¿no? Nosotros también, por ejemplo, que iba a hablar más adelante, teníamos un proyecto de acuaponía, ¿no? De vincular los residuos, los, el tener una pequeña pecera que puede ser, ¿sabes? Unos peces como puedan ser mismos carpines y utilizarlos para poder también cultivar plantas, ¿sabes? Con el tema de las lombrices rojas de California, el vermicompostaje es una opción muy sencilla, bueno, muy sencilla porque con tener varias cajas de plástico de las que se utilizan normalmente en la pescadería, de ese tipo ya podríamos, con tres, cuatro, podríamos tener una vermicompostera y, y funcionaría muy bien si le damos los restos de plantas, ¿no? Y además el compost es todavía muchísimo mejor, ¿no? Y bueno, cuando acaba el curso, las lombrices se pueden quedar enterradas en el huerto o es más sencillo que alguien se las pueda llevar, ¿no? Nosotros muchas veces creemos que los propios ayuntamientos, etcétera, no le dan tantísima importancia a los centros educativos que en mi opinión tienen muchísima más, ¿no? Por lo que supone también como punto de encuentro, ¿no? En muchos pueblos, ciudades céntricas que el terreno está completamente ocupado, los institutos, los colegios tienen mucho espacio que podrían aprovecharse un poco más, mejor y sobre todo también al mismo tiempo el, en la cantidad de familias que al final, de personas adultas, acaban yendo, o jóvenes, acaban yendo a ese sitio, ¿no? Con lo que al final el poder tener un espacio como punto limpio para pequeños productos puede funcionar muy bien, ¿no? Y vosotros muchas veces estáis por la labor, ¿no? O el ayuntamiento en contrapartida también le puede ofrecer algo al centro educativo por fomentar estas recogidas, ¿no? Con lo que esas iniciativas tendrían que ir a más, ¿no? Sobre todo ya después, por último, los institutos, también dependiendo de la formación profesional que haya, pues se puede generar con la labor educativa una serie de residuos peligrosos, ¿no? En formación profesional de automoción se pueden producir aceites especiales de coche, formación profesional de arte gráfica, alcoholes tipo alcohol isopropílico o una gran cantidad de tinta, o en laboratorio, pues que pueden hacer que haya que utilizar una empresa gestora, ¿no? Esos residuos no son asimilables a residuos urbanos, ¿no? Esa misma también puede tener una escuela artística, también puede tener una cantidad excesiva de pintura, ¿no? Y aquí ya en esta parte, después de esta como presentación, quería empezar ya ahí un poco más despacio. Espero que no haya ido excesivamente rápido. Me podéis parar, preguntar, decir por el chat, llevar la contraria también, aquellas cosas que queráis. Y ya quiero empezar a aterrizar mucho más en el centro, ¿no? Ya había dicho antes la compañera el palabro, ¿no? Del ROF, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues al final el plan de centro, en esto sois vosotros más expertos que yo, se compone en el proyecto educativo, el reglamento y ese proyecto de gestión, que es lo que al final al equipo directivo junto con el profesorado le puede servir para ver la manera, ¿no? Si en el proyecto educativo como línea prioritaria se puede encontrar la sostenibilidad y lo que es
la gestión de los residuos adecuada en el centro, esa economía circular, mucho mejor, ¿no? Y si se puede reforzar con participar dentro de aldeas, con huertos o este mismo programa Recapacicla, mucho mejor, ¿no? Si sois capaces de integrar unos objetivos que puedan ser medibles y evaluables, que tengan diferentes fases a lo mejor de consecución, desde unas que sean más sencillas a después a otras más ambiciosas, pues mucho mejor, ¿no? Y después, claro, si conseguís crear esos comités o comisiones en los que se haya una responsabilidad de cómo se integran, mucho mejor, ¿no? Porque al final se trata de ese plan de centro que no deja de ser un documento, pues que se pueda integrar en los diferentes departamentos y en el profesorado, ¿no? En la que a veces, cuanto mayor sea un centro educativo, puede ser más difícil, pero que en general la mayoría del claustro apoye lo que es el proceso y como mínimo haya ese acuerdo de mínimos para que vayáis en sintonía, ¿no? Y ya después pues ver las normas y los protocolos que pueda haber para que el centro esté limpio, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en un centro de Málaga, en un instituto del año pasado, nos estuvieron explicando cómo ellos lo hacían, ¿no? Tenían varias... Si conseguís hacer una auditoría ambiental del centro, os van a salir cuáles son los espacios más negros o puntos que tenéis, ¿no? El más negro, negrísimo, sería en aquellos centros en los que los chavales y las chavalas pueden salir a la calle y hay un parque al lado del centro educativo, pues si salen a la calle, a esas plazas, esos parques, pues muchas veces acaba muy sucio, ¿no? De residuos, ¿no? Es verdad que vosotros, los profesores, bastante tenéis en el centro educativo con lo que ya tenéis, pero es verdad que con el ayuntamiento habría que intentar ver cómo todos esos chavales muchas veces que salen fuera del centro que no dejen la vía pública, los parques y las plazas tan sucios, ¿no? En ese tiempo puntual del recreo, ¿no? Pero ya volviendo adentro del centro educativo, muchas veces las partes más sucias o es el patio de recreo, que coincide también con cuando los niños y niñas sacan los envases y etcétera y se ponen a tomar desayuno. O también aquellas aulas tipo laboratorio que son zonas comunes, ¿no? En las que al final de un día pues han pasado 3 o 4 clases con grupos distintos, ¿no? Y se surgen desperfectos, suciedad en el suelo, mesas pintadas y no se sabe muy bien al final quién ha sido, ¿no? Pues nos contaba en el instituto este de Málaga que dentro de cada clase hay unos responsables ambientales y que cuando llegan a un aula, los chavales tienen que, si detectan que hay una suciedad o las mesas están pintadas, que ellos deben informarlo para advertírselo a la clase anterior, ¿no? Porque si no, como venga la siguiente, la culpa va a ser de ella, ¿no? Entonces, estos mecanismos y protocolos son los que pueden serviros para poneros de acuerdo y sobre todo detectar qué clases son a lo mejor o grupos los que más ensucian. Que por suerte siempre son más una minoría, ¿no? Pero que claro, hay que detectarla, ¿no? Por último, también dentro del plan de gestión, pues si se pueden comprar materiales o infraestructura, tipo las compostadoras que habéis hablado, etcétera, o papeleras que haya, si no en todas las clases, en zonas comunes, muchísimo mejor, ¿no? Importante en la medida de lo posible esa difusión que llegue al consejo escolar y a las familias, ¿no? En los centros educativos de colegio, de primaria e infantil es más sencillo porque las familias suelen estar más vinculadas e involucradas con el día a día de sus hijos e hijas, pero con los institutos en la medida posible pues intenta conseguirlo, ¿no? Aunque sea un reto, ¿no? A través de los delegados de clase, de padres y madres responsables que mandan mensajes tipo WhatsApp o por el propio iPass en que podáis dar un mensaje,
también son canales que se pueden utilizar, tanto para lo que queréis hacer o para explicar la situación del centro, ¿no? Había clases pues que decían, yo tengo 25 alumnos, 25 bolsas de plástico que los niños traen con 25 bricks, pues es cuestión de multiplicar, ¿no? 25 por 5 y al final del mes, pues 500 bolsas, ¿no? Como te descuides, o 400. Entonces, claro, es una cantidad impresionante, ¿no? Esta parte me la quiero saltar porque de la auditoría del centro que he comentado, el estudio de investigación que hay, pues las diferentes cosas que se pueden hacer, ¿no? Excursiones para visitar las plantas de tratamiento, os las recomendamos. El punto limpio del pueblo, el hacer una recogida de residuos en algún espacio cercano al instituto o al centro educativo, utilizar los residuos para fabricar cosas, juegos populares con ese material reciclado haciendo una gincana, experimentar en el aula. Se pueden hacer muchas de estas medidas que muchas conocéis, ¿no? Incluso también hay películas, desde las más infantiles de Igual hasta Igual y otras. Pero más allá de poner estas actividades sueltas, que está muy bien y que siempre pueden ser útiles, quería pasar a algo que pudiera ser como más estructurado, ¿no? De ahí el pediroslo. No sé si vuestro centro tiene previsto o no, contemplado como pueda ser un aprendizaje por proyecto. A nosotros nos gusta mucho siempre la metodología de aprendizaje por servicio, ¿no? El aprender por un proyecto, pero que ese proyecto pueda tener un fin ya mucho más social, ¿no? En este caso también el ambiental, ¿no? Hay estos manuales son de Cervas, que es como una entidad vasca que son muy expertos en el tema de aprendizaje por servicio, que como vuelvo a repetir no deja de ser el trabajar por proyectos pero con un fin. A mí me gusta mucho esta, esta cronología, ¿no? O plan de trabajo, ¿no? En el que es verdad que en las diferentes 7 etapas que ellos clasifican hay 25 fases. Si vosotros podéis hacer algún tipo de proyecto o actividad que pueda tener más potente, estas 25 fases podéis tardar en ellas lo que consideréis, ¿no? Os la pasaremos también como materiales y recursos, además de la presentación, ¿vale? Os mandaré también la guía por si queréis trabajar con ella, ¿no? La presentación os la mandaré en PowerPoint. Disculpad mi edad, y yo no utilizo Canvas todavía, apenas lo manejo, con lo que sigo con el PowerPoint, pero os mandaremos estos materiales para que podáis verlos, ¿no? Comenta también Estefanía, pues que ellos están con tercero de la ESO, ¿no? Si quieres comentar, Estefanía, de qué va el proyecto vuestro de aprendizaje y servicio, te lo agradezco. Importante aquí es, por un lado, el saber el alumnado qué demanda tiene. Nosotros, por ejemplo, a veces hemos conseguido, no siempre, el abrir estos espacios de diálogo, ¿no? Con el alumnado, ¿no? Nosotros contratarnos un proyecto y en el que en 5 o 6 sesiones íbamos a trabajar con el grupo, ¿no? Y la única que llevábamos preparada era la primera, ¿no? Y las entidades que nos contrataban nos decían, bueno, dame la secuencia de las 6. Y digo, es que hasta que no haga la primera, que le pregunto a los chavales, ¿qué quieres que hagamos? No voy a seguir, ¿no? Entonces, al final el alumnado comenta que en el barrio lo que más les molestaba era el tema de las basuras que había en ciertos espacios, con lo que al final pudimos trabajar sobre ello, ¿no? Pero os pasaré la guía para que podáis verla porque es un ejercicio importante, ¿no? En muchos centros que son comunidades de aprendizaje, incluso han llegado a estructurar que en cada nivel de año, en cada año, pues
de manera transversal al curso hay un aprendizaje por servicio. Ya pueda ser por temas de agua, otro año de residuos, como si otro año es educación vial o de salud y de buenos hábitos. ¿Esto qué supone? Pues que al final el centro educativo o el instituto tiene una carga de trabajo mucho mayor inicial, pero sí que es cierto que una vez que ya está montado o estructurado, para los años siguientes cada vez es más sencillo, ¿no? Con lo que aquí es lo que, en la medida de lo posible, con vuestros compañeros y la dirección, pues que vayáis modulando como qué es lo que podéis hacer, ese objetivo un pelín más ambicioso y otro no. Y aquí también lo importantísimo siempre y fundamental es difundir los datos, difundir la experiencia y celebrarla, ¿no? Muchas veces tenemos reparos desde el punto de vista educativo a mostrar, a sacar pecho de las actividades que hacemos, ¿no? Cuando es fundamental, primero para poner en el lugar a los niños, chavales, niñas que han participado en este proyecto y reconocerles su trabajo, y después también para que las familias, independientemente que en el instituto estén más desapegados y que sea un reto que estén pendientes, pero que lo sepan, ¿no? Voy a leer un momentito también, Estefanía. Qué bien. Importantísimo, como tú dices, el pesar, ¿no? El pesar los residuos. Nosotros alguna vez también hemos hablado con la empresa de limpieza y el instituto para determinar que a primera, y nosotros repasar que a primera hora de la mañana todas las papeleras del centro estén completamente vacías, ¿no? Y ya después, el cuando termina principalmente el recreo o al finalizar la clase, el poder, el poder pesarlas, ¿no? Para saber cuántos gramos, cuántos kilos de residuos se generan en un día. Porque si no medimos, no se puede, ¿no? Comenta la compañera Isabel que ellos tienen también compostaje para las zonas verdes. La verdad que Córdoba capital desde el principio lo hizo muy bien. Si todas las ciudades en general y municipios de Andalucía, pueblos, optaron por contenedor gris para los genéricos, amarillo para envases, azul para cartón, el Ayuntamiento de Córdoba, desde que salió la propia ley de residuos, desde los años 80 tenía el contenedor húmedo para los restos orgánicos y el de inertes para los demás envases de todos tipos, ¿no? Entonces eso ha funcionado que sea muy bien, ¿no? Si conseguimos pesar los residuos, pues ya tenemos ahí unos indicadores ambientales que pueda servir para nuestro plan educativo del centro, el poder evaluarlo, ¿no? Con lo que... Y aparte, sobre todo, con la parte de las matemáticas, o sea, ahí ya metemos a los demás departamentos, ¿no? Metemos a matemáticas para que pueda hacer sus cuentas también desde ellas, sí, algo de estadística y trabajamos también otras cosas de ciencia, ¿no? Comenta Rocío, subvencionada. Sí, claro, nosotros completamente de acuerdo contigo, Rocío. Nosotros durante muchos años en la campaña hemos estado financiados por Ecoembes. Esta en concreto de Aldea está subvencionada por Ecovidrio. Es verdad que los de Ecovidrio tienen la ventaja de que el envase de vidrio sí es 100% reciclado, pero claro, en la economía circular, completamente de acuerdo contigo que reducir es lo fundamental. Si he hablado más de reciclaje, pues también os pido disculpas y te aprovecho la puntualización, Rocío, que lógicamente dentro de la
regla de las R, que dependiendo de cada persona, pues hay 7, 9, 10 o 40. La principal es la de reflexionar, ¿no? El ver si necesitamos tantísimo y ahí la economía circular, como comenté antes, eso sí, no está tanto en cómo aprovechar esos materiales, sino en el replanteamiento, ¿no? de esto, de este sistema de producción y economía, ¿no? Y sobre todo porque ahora mismo en la escuela vosotros tenéis una dificultad grandísima, ¿no? Que estáis formando a alumnado para que el día de mañana también pueda tener un trabajo, ¿no? Que un trabajo que ni conocemos, ¿no? De cómo va a ser, ¿no? Porque con los avances que hay ahora mismo en inteligencia artificial, que cada 6 meses hay unas novedades brutales frente a los otros anteriores meses, ahora mismo no hay estudios que hablen de cómo va a ser dentro de 3, 6 años el modelo productivo, ¿no? En la reunión de Davos que fue hace poco, hablaron que dentro de poco los empleos tipo ingeniería o administrativos, los que se denominan de cuello blanco, pues que la mayoría de esta gente van a sobrar, ¿no? Que dentro de unos años va a ser muchísimo más fácil y va a tener mejor sueldo un electricista que un ingeniero informático, porque la propia inteligencia artificial va a crear los propios modelos de software y de programación, ¿no? Entonces, vosotros tenéis ese reto de innovación que es fundamental, ¿no? Con lo que hay dentro de la parte de reflexionar para reducir los residuos que producimos, también el replantear cómo hacer las cosas, ¿no? Y claro, al final los residuos que hay, el haciendo una cartera de Tetabric, que es una de las actividades con un Tetabric utilizada para hacer una cartera para los chavales, así no vamos a cambiar lo que es el tipo de economía, ¿no? Te doy completamente la razón. Si hacemos actividades o cosas artísticas con los residuos, estas manualidades, etcétera, es el medio para al final reflexionar, ¿no? E intentar reducir esos residuos, ¿no? Continúo un poquito, no sé si conocéis experiencias de este tipo, como pueda ser el, el programa que se relaciona con Basuraleza, ¿vale? Aquí podéis ver cuando se hacen diferentes recogidas de residuos. Este programa está financiado también en Libera por Ecoembes y la SEO BitLife. Y bueno, nosotros aquí siempre hemos sido sinceros y Ecoembes cumple una labor buena, que es el lobby de la industria, ¿no? Entonces, que existan entidades como Ecoembes, a mí me parece muy positiva. A nivel de técnicos que yo conozco, funcionan y trabajan muy bien y se creen el discurso ambiental, ¿no? Yo lo que sí veo, el problema es que los residuos, la gestión de los residuos es pública y que a lo mejor a estas entidades tipo Ecoembes o Ecovidrio se les ha dado excesivo peso. Ellos son el lobby de la industria, es un actor importante, pero no debe ser el único, ¿no? Entonces, es verdad que la gestión que hacen, hay mucha gente que critica, que eso está ahí público en numerosos sitios, que dicen que la gestión es muy mejorable en muchos aspectos, pero claro, también es cierto, hay también, yo digo, la versión de Coembe, que las cuentas de Coembe están auditadas, son públicas y firmadas por las propias entidades públicas nuestras, ¿no? Entonces, el utilizar únicamente a estas entidades, por mucho que sean lobbies de empresas, como los malos de la película, bueno, yo como mínimo no serían los únicos culpables, ¿no? Y no me refiero a que los otros seamos nosotros los ciudadanos por la tradición judío-cristiana de por mi culpa, ¿no? Pero ahí está el haber, ¿no? Yo creo que la gestión, ¿sabes? Evidentemente cuando la gestión pública no funciona bien, la solución no es privatizarla. La solución de cuando lo público funciona mal
la solución es que mejorar eso público para que se gestione, ¿no? Por lo que en esta parte que yo os decía, sí veo positivo que Coembes, Ecovidrio hacen una labor muy buena y además con las propias industrias también dentro, ¿no? Pero que no deberían ser los principales, ¿no? O por lo menos los que tuvieran tantísima decisión. Si queréis apuntaros al programa Libera, que es gratuito, y aprovechar los recursos estos, comentaros que normalmente estas campañas son por estas fechas. Si lo hacéis con un grupo del centro educativo vuestro, os envían una pesa con una báscula para poder pesar los residuos, os envían guantes, que es importante que si vais a hacer alguna actividad con alumnado, tanto vosotros como vuestros compañeros llevéis guantes. Y después también tienes la opción de, con la aplicación que tienes, que puedes instalar en cualquier móvil, el pesar el tipificar los residuos, mandar los datos a nivel de España, que en la propia web de Libera, si ponéis en Google, vienen los estudios. Con lo que aquí también estás trabajando lo que es la ciencia ciudadana, ¿no? Con lo que a mí el proyecto Libera, nosotros todos los años participamos de varias maneras, porque ya solamente que te envíen la carta, o sea, la caja con los guantes, que den visibilidad a la acción que vais a hacer vosotros, a mí me parece que es un puntito bueno y sobre todo por lo que comentaba antes, ¿no? Si no vais a hacer todavía el proyecto entero con todas las fases, el hacer también una actividad puntual también tiene su sentido, sobre todo para que vayáis, vayáis probando, ¿no? Y aquí también ya, en esta última media hora, quería llegar con tiempo. Nosotros queríamos un poco decir, pues si ya hemos estado hablando de iniciativas puntuales que se pueden hacer, que son importantes, el intentar ver un poco cómo integrar mucho mejor estas medidas circulares muchísimo más, ¿no? Os vamos a pasar un documento con unas 65 medidas aproximadamente que nosotros hemos puesto y que con mayor éxito o menos, pues hemos englobado como en estas 9 categorías, ¿no? En las que desde la organización del propio centro educativo, con el claustro, con la dirección del centro, podamos planificar que la producción cero de residuos, el minimizar los residuos, sea lo prioritario y ya después ver cómo lo podemos conseguir, ¿no? Si tenemos una infraestructura en el centro, si es la más razonable para poder recuperar de manera selectiva esos residuos que se producen, cómo podemos intentar prevenir que no se produzcan, que es la mejor manera, cómo reutilizarlo y aprovecharlo de otras maneras y cómo gestionarlo, ¿no? Entonces, invitándoos a que en el chat podáis dar consejos a vuestros compañeros y a mí, pues el deciros, ¿no? Como algunas medidas que podemos tomar para organizarnos, pues fijaros, ¿no? Como el integrar en el proyecto educativo del centro las, las medidas para minimizar los residuos y también darle un plan de continuidad, vincularlos con los objetivos de desarrollo sostenible, yo he puesto. Es verdad que cada vez más hablando con profesores y profesoras nos comentan que están un poco agotados, ¿no? Ya de los ODS, ¿no? Y de la Agenda 2030, pero bueno, he querido ponerla. Lo ideal sería que ya esto sí lo comenté también antes, ¿no? Un comité ambiental que estuviera, que pudiera también existir unos delegados verdes o incluso patrullas verdes para el recreo, que fuera rotatoria y ver que si esas prácticas se están utilizando o no, ¿no? También desde la dirección del centro el saber qué materiales compráis, ¿no? Y los proveedores que tenéis, ¿no? Nosotros votamos cada 4 años, muchas veces los votos no se sabe que nosotros hemos votado una cosa y los políticos hacen otra, ¿no? Pero al final desde nuestro consumo y cada euro que gastamos a nivel particular o desde el centro, estamos haciendo una votación o en la medida de lo posible una votación, una elección, ¿no?
Si podéis comprar folios a tiendas más de barrio antes que a Amazon, si pueden ser reciclados esos folios antes que blancos que brillen un montón o que tengan algún tipo de ecoetiqueta, pues muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? O si realmente hay que gastarse el dinero en eso o no. Todas estas medidas, lo ideal sería el que pudierais crear unas comisiones, una encuesta. Yo sé que muchas veces el pedir una encuesta a vuestros propios compañeros, etcétera, ya cuesta, es complicado, pero existen facilidades, ¿no? La misma plataforma de Google te permite hacer unos cuestionarios fácil, las respuestas también se pueden incluso utilizar la inteligencia artificial para que os ayuden en el análisis y sobre todo esas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Idea del centro a nivel de residuos o de temas de sostenibilidad o qué ideas podría haber para mejorar, ¿no? Y también el alumnado, pues, o la familia os pueden dar ejemplos, ¿no? Después es cierto que nosotros a casi la mayoría de los centros educativos que vamos, el que haya un sitio para recogida de pilas, por ejemplo, es muy común, pero si no lo tenéis, pues entidades como Ecopilas al igual que Ecoembes o Ecovidrio, son, son scrap. El, los scrap son, lo escribo también por el chat, los scrap son los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, ¿vale? Entonces, Coca-Cola cuando va a sacar al mercado tantísimos envases o Amazon va a sacar tanto cartón, pues tiene que pagar un sello que es el punto verde, que sirve de que ellos pagan por contaminar, por así decirlo, ¿no? Para que esos materiales después se recuperen, ¿no? También los hay el scrap de los residuos. Si cada uno de vosotros se va a comprar una nevera, un frigorífico, pues unos 17, 20 euros del coste de ese frigorífico es para favorecer su posterior reciclado, ¿no? Y la empresa que te la lleve a casa está, está obligada a pedirte si se quiere llevar el antiguo, ¿no? Y sí, es verdad, Isabel, el problema de los folios reciclados es que son más caros si en el centro vuestro no lo podéis permitir. Otras opciones a lo mejor que el papel no sea tan blanco, porque al final el blanqueamiento de las fibras vegetales del papel es con cloro, o también a veces que tengan ecoetiqueta como FCC o PEF, son, certifican que el papel de un o sea, de origen, ¿no? De origen productivo, ¿no? O sea, a ver, no tenemos por qué utilizar folios reciclados tantísimo porque el papel que hay en España, un altísimo porcentaje si se recicla, ¿no? Y ese papel reciclado puede ir perfectamente a los mismos envases de las empresas de mensajería tipo Amazon, ¿no? Se recoge muy bien y se utiliza, ¿no? Pero si podéis permitiros el reciclado, pues muchísimo mejor, ¿no? Muchos centros tenéis pues estos sitios donde se puedan recuperar cartuchos de tinta, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Hay empresas que hacen concursos también para recogida de ordenadores viejos, que se hacen ligas, competiciones entre centros educativos y funcionan muy bien, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en mancomunidades de vecinos de Andalucía hemos hecho algunas sobre bombillas, ¿no? Y han funcionado muy bien a nivel de ayuntamientos, ¿no? Después también una parte de revisar vosotros el funcionamiento del centro, ¿no? Igual muchas veces estáis con el tema
de recoger, separar los residuos y después en la sala de profesores vuestra podéis tener una máquina de café de cápsula tipo Nespresso, ¿no? Pues igual os puede merecer la pena el que tengáis una máquina de café como la de los bares, ¿no? Que tú te la cargas el café, ¿no? Porque ya no es solamente que te quite la producción de cápsulas de aluminio o de plástico, sino que está demostrado que ese café hirviendo que te vas a beber tú te transfiere aluminio o plástico a tu cuerpo, ¿no? Con lo que aquí enlazamos muy rápido el tema de los residuos y la salud ambiental, ¿no? De toda la cantidad de microplásticos que venimos, ¿no? Guadalupe comenta la entidad Aeconova, ¿no? Que recoge los residuos eléctricos, que hace un concurso. A priori no me suena por el nombre, pero muchas gracias por compartir el nombre. Nos tomamos nota, yo por lo menos, para echarle un vistazo y si funcionan bien y hacen, pues nosotros encantados de hacer publicidad, ¿no? Hay empresas, bueno, perdón, hay centros educativos que incluso el proyecto era crear un pequeño punto limpio en el centro o una campaña para recoger, por ejemplo, móviles, ¿no? Nosotros, ¿sabes? Le tenemos mucho cariño al final a los aparatos eléctricos, ¿no? Tú tienes un móvil que te la lleva a un sitio, te deja de funcionar, lo metes en un cajón de tu casa y no sabemos por qué. Porque si no funcionaba, cuando saques el cajón, lo saques del cajón dentro de 2 años, pues va a seguir sin funcionar, ¿no? Entonces no nos deshacemos de él, ¿no? Nosotros que estábamos concienciados, el otro día revisando uno de los armarios sacamos 6 portátiles. Al final lo llevamos a una tienda de al lado de informática y nos han dicho que de los 6 portátiles pueden recuperar dos, ¿no? Pues vamos a repararlo para tener esos dos ordenadores que los teníamos ahí arrumbados y los otros 4 pues se los hemos dado por si puede utilizar las piezas, ¿no? Al final, si en cualquier casa o empresa salen más residuos de aparato eléctrico y electrónico del que pensamos, pues en vuestro centro educativo seguro, ¿no? Vale, el Instituto Jane Goodall, es verdad, también tiene el programa con los móviles, que bien, funciona muy bien, ¿no? Nosotros, sí, bueno, FAEL, que es la Federación Andaluza de Aparatos Electrónicos, etcétera, funcionan muy bien. Tienen representación a nivel de Andalucía entera. Nosotros colaboramos con una campaña que se llama Dona Vida al Planeta y una pila de razones que está por toda Andalucía ahora mismo, ¿no? Y bueno, con los tapones ya sabéis que se utilizan mucho, ¿no? Más cosas, pues volviendo al residuo cero, ¿no? Cada vez más muchos centros, como habéis comentado, ¿no? Favorecen que el alumnado lleve la botella reutilizable para el agua principalmente, pero claro, el problema es si tienen acceso a poder tomarse refrescos con la problemática tan grande con estas bebidas energéticas tipo Monster, ¿no? Que, que ya no es el envase que se produce, ¿no? Sino la cantidad de azúcar que se meten los niños y niñas, ¿no? Con lo que intentar que el desayuno sea lo más sano posible, ¿no? Y evitar que haya ese desperdicio alimentario, ¿no? En muchos centros también utilizáis con todo el papel de aluminio que se recoge de los envases, de cubrir los bocadillos, etcétera, se va haciendo una pelota de aluminio que cada año es más, cada curso es más grande, con lo que esa parte visual también funciona, ¿no? No sé si la habéis visto, ¿no? Sobre todo esto ya más para colegio, ¿no? Como de hacer una bola con el papel de aluminio, cómo va creciendo a lo largo del curso, ¿no? Con los tapones, no sé si lo sabéis, claro, el papel, el plástico que tienen los envases son mucho más duros y por eso tienen mayor valor, ¿no? Con lo que os invitamos
a intentar hacer, ¿no? También, importantísimo, no solamente en el recreo, si nos vamos a ir de excursión o a hacer una actividad, cómo minimizamos los residuos que generamos nosotros en esa excursión, ¿no? A veces, fijaros, tú estás en una fiesta de lampa al final y sirven un montón de lata, pues es un problema, ¿no? Mucho mejor intentar hablar con el AMPA o la empresa, decirle, oye, no utilice ni vasos de un solo uso, que a lo mejor que se vendan y sean reutilizables. Actividades, por ejemplo, ¿no? En colegios que se celebra el cumpleaños, a principio del curso se pide 1 o 2 euros a la familia y se compra un kit de vasos de plástico y cubiertos de plástico reutilizables, ¿no? Y cada vez que un niño va a celebrar el cumpleaños, pues se solicita a la clase y se le da el kit con los vasos, platos y cubiertos reutilizables de plástico, ¿no? Y así se evita que las familias compren siempre los de un solo uso, ¿no? Y estas medidas son relativamente sencillas, ¿no? Con material escolar que sobra, que queda arrumbado, que no se utiliza, pues al igual que existen pues, bancos de libros, pues que puedan utilizar de compás o de reglas, la reutilización creativa de los materiales, ¿no? Aquí también quiero hacer específicos, ¿no? Que hay muchos centros que, que se dedican a construir cosas, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Estos son ejemplos reales que no voy a decir la empresa. Fijaros la foto de la izquierda, que sí, que puede estar súper divertido, pero fijaros las niñas estas en el tronco. No sé si estaréis conmigo que esto es peligroso. Y sobre todo una cosa muy importante, en el centro se puede construir cosas, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes? Se pueden construir cosas, pero muchas veces, si hay habría que construirlas desde siguiendo las normas UNE de fabricación, ¿no? Entonces nosotros en Andalucía hay una empresa de arquitectura, por ejemplo, que se llama Recetas Urbanas, que ellos construyen cosas con los chavales siguiendo las normas UNE, y si tú haces algo tipo que los chavales puedan utilizar en el centro, te lo homologan, se homologan para que cumplan las medidas, ¿no? Porque claro, es lo que volvía antes, en el centro tenéis que cubrir las espaldas, ¿no? Un niño o una niña se da un mal golpe por esta actividad, este tronco que no está homologado, pues al final os puede caer una denuncia, ¿no? Con los neumáticos de coches hay que tener cuidado porque son materiales también tóxicos que se degradan y hacen tóxicos, ¿no? Con lo que aquí de esta imagen yo me quedaría con abajo con la derecha, que es una mesa de ping-pong que se ha aprovechado y que, bueno, en principio no supone ningún tipo de riesgo, ¿no? Con esta gente de recetas urbanas, es verdad que con el programa Impulsa al principio, que había más dinero, pues fijaros como este pasillo, un patio interior que tenía el instituto, lo aprovechamos para construir unos bancales, que lo construyeron los propios alumnos y alumnas, y como el pasillo interior este, que estaba, que ni se utilizaba, pues al final con la empresa esta de arquitectura de recetas urbanas, nos construyeron unos paneles que son abatibles, que los propios chavales pues crearon un aula, ¿no? Es verdad que para esta solución había dinero, pero fijaros, fue increíble, ¿no? Porque hoy en día simplemente con atornilladoras eléctricas se pueden hacer se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo porque no recorre peligro. Siguiendo con el tema orgánico que es más sencillo, ¿no? Y que hemos hablado, ¿no? El tema de la compostadora, ¿no? Y que ese compost se pueda utilizar, que los chavales es útil, ¿no? El utilizar los residuos o la gestión de los residuos para educar, ¿no? Hacer una auditoría y calcular cuántos residuos hay, clasificar cuántos hay, el utilizar algún tipo de proyecto STEAM. En este caso, fijaros cómo en la parte de plástico de arriba son los IBC, no sé si os suenan, que muchas veces los hay en agricultura.
un IBC grande de esto puede valer 40 euros, como está cortado, y en la parte de arriba lo que hay son arlitas. Como está lleno de agua, tú podrías plantar aquí a nivel de hidroponía, o en este caso lo que tiene un sistema acuapónico, ¿no? Abajo del todo, en la parte negra y sin luz, tiene los peces, y con una bomba de agua, que eso no es muy difícil, que requiere una toma de luz, de electricidad, que no supone la bomba de agua, las hay baratas por 20 euros máximo, pues tú recirculas el agua. De forma que en la parte de la derecha que tienes aquí cerrada, tienes muchísimas más alitas, y los que tienes son bacterias que lo que están es depurando el agua, ¿no? Aquí arriba, sobre la parte de alita, también depuras el agua y podrías plantar plantas en hidroponía perfectamente, ¿no? Nosotros podemos facilitar una guía para poder cultivar tanto peces y plantas como de otra manera, ¿no? Ya terminando esta parte, lo que os decía, es fundamental el reconocer las buenas prácticas ambientales, el hacer partícipes a la familia y al alumnado con propuestas, y sobre todo que los resultados lleguen a, a lo más lejos posible, ¿no? Ya sea a la familia, al ayuntamiento, si en muchos municipios tenéis radio, prensa local, aprovechar esos periodistas para que puedan participar y con el alumnado, porque es la manera de conseguir aliados, ¿no? Y esa parte de proyección exterior, ¿no? Campaña o las redes sociales del centro, el mercadillo solidario en los que incluso la familia en colegios, por ejemplo, como el de mis hijas, ¿no? Y mis hijos, pues tú pagabas 5 euros y podías montar un kiosquito, ¿no? Antes de las Navidades, ¿no? Para poder vender tus cosas, ¿no? Entonces el colegio se ganaba el dinero por poner el stand, y lo que tú vendieras de juguete, pues se lo quedaban las propias familias, ¿no? Y los niños muy, muy contentos, ¿no? Y después, bueno, dentro de esa comunidad, las limpiezas comunitarias que nosotros siempre intentamos que haya, ¿no? Y por último, yo sé que es complicado, que es difícil, pero el intentar sacar datos e indicadores, ¿no? De impacto, ¿no? O incluso como estas actividades de Teacher for Future, de recreo residuo cero, en los que las clases compiten entre sí, ¿no? Yo creo que un poquito de gamificación se puede hacer de las actividades, ¿no? Os mandaremos antes de que acabe la semana, los diferentes materiales también con un enlace. Aquí ahora, por finalizar, que quedan pues unos 5 minutos 10, cualquier pregunta, pediros que, aunque os lo mandaremos, si nos podéis hacer la evaluación, no sé si podéis con el móvil, hacer el código QR, o si no, lo mandamos también y aprovechamos estos minutos finales si queréis. Yo, aparte de daros las gracias, para dudas o cuestiones que queráis hacer, ¿no? Y por seguir haciendo publicidad, mi compañero de Imagina, que somos nosotros, haremos el próximo seminario del día 4, que todavía está abierto, que hay plaza, al igual que los compañeros de la Secretaría Técnica de Andalucía Occidental, que es la empresa Ciconia Consultores, que tienen muchos años de experiencia y que son referencias, harán los otros dos, ¿no? Pero dando las gracias, el deciros pues que nos podáis dar también algunas preguntas más que podáis hacernos, ¿vale? Alguna cuestión, ¿no? Comentaba la compañera que también del IES Alba que, claro, con el desayuno andaluz, lo ideal, pues si en el propio centro podéis conseguir una batería de vasos o de cubertería que sea reutilizable, que se pueda lavar. Nosotros lo que hacemos muchas veces en las excursiones, el poder. Espera, voy a darle aquí. Aquí pongo ya el código QR.
Nosotros, para actividades que hacemos en la calle, lo que hacemos es llevamos platos y cubiertos reutilizables y después los metemos en los tipos envases grandes como de guardar la ropa bajo la cama o en los armarios. Nos llevamos los platos sucios, etcétera, y en el lavavajillas de alguien, principalmente en mi casa, con un lavado de 15 minutos, la ropa sale. Mi compañero Álvaro ha puesto también el enlace, ¿vale? Para que lo tengáis también más sencillo. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, yo creo que al final friki somos todos, si queremos llamarlo así, pero fijaros cómo con los residuos ha cambiado el paradigma, ¿no? Como antiguamente, a lo largo de la historia, los que han recogido los residuos siempre han sido los esclavos o los más pobres. Y cuántas iniciativas ciudadanas hay que recogen residuos. A nivel de Andalucía, que estamos todos, conocéis a Quique Bolsita seguramente, también está OK Planet, tanto en Andalucía occidental como en oriental. Hay muchas asociaciones que hacen plugging, que es la terminología esta pues, de hacer deporte al mismo tiempo que recoger residuos. Ahora mismo también para los que estáis en Costa, por Instagram hay una iniciativa de una gente de Valencia, bueno, son dos chavales de Valencia y uno de Sevilla, que con una furgoneta están recogiendo residuos por las playas. Ahora, empezaron cuando llegaron a Andalucía, empezaron en Levante y quieren hacer mil playas a lo largo en un año y pico por España. En Almería ya pasaron, la última vez pues tienen que estar ya terminando Málaga por la zona de Fuengirola más o menos, o si no por dentro de poco está Cádiz, pero si podéis meter por Instagram la iniciativa Mil Playas os la recomiendo porque aparte de que son muy buena gente, estos chavales están sin un duro, ¿sabes? Están con sus propios ahorros. En Instagram, la verdad que hacen muy bien los vídeos. Y son unos vídeos muy divertidos de los que están recogiendo, ¿no? Entonces, para el propio alumnado vuestro, sobre todo ya más de instituto, que por desgracia muchas veces están dando tiempo con el Instagram, porque es más tiempo de la cuenta por la parte visible de las redes sociales, ¿no? Yo siempre digo que aquellos educadores y divulgadores que, que tenemos un mensaje positivo que trasladar y transformador, estamos en la labor de que en canales tipo YouTube o Instagram haya un contenido de calidad, ¿no? Y que sea educativo, ¿no? Que no sean solamente ciertos influencers con los que nos llevamos las manos a la cabeza, pero si el lenguaje de la propia juventud hoy en día es otro y esos canales tenemos nosotros el compromiso de estar ahí en redes, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos vosotros por la labor de que habéis estado esta tarde o a aquellos que lo vean en diferido. Muchísimas gracias y nos tenéis para lo que queráis, ¿no? Y como ha preguntado antes la compañera, Guadalupe, sí, os mandaremos desde la dirección de Recapacicla Educa, que es a través de la que habéis conseguido el enlace, os mandaremos otro enlace a un Google Drive, donde os mandaré el PowerPoint, por si queréis rescatar de ahí la presentación o podéis utilizar alguna diapositiva para utilizarla vosotros, como queráis, que hay que compartir y otra documentación que consideramos que es interesante. Muchísimas gracias.